Hola a todos, mi nombre es Miguel Pimenta Silva y yo soy el hombre de la historia. En el episodio de hoy del podcast Maya vamos a estar hablando acerca de los chultunes y más propiamente enfocar estos depósitos en los contextos arqueológicos de los sitios de Nakbe y El Mirador. Como punto de partida para nuestro episodio de hoy, tenemos el artículo científico intitulado Depósitos constructivos subterráneos en el escenario maya en los sitios de Nakbe y El Mirador, de la autoría de Beatriz Valcarcel Villargrán y Richard Anson. Este artículo científico fue publicado en Academia 22, revista semestral de investigación, en el volumen 7, número 13 de 2016 y puede ser consultado en su forma física de las páginas 11 a 23. Desde el preclásico medio, los chultunes, también conocidos como depósitos, hacen parte del urbanismo maya. Los chultunes van variando su forma, dimensión, función, así como también varían su ubicación y su aspecto en lo que dice respecto al diseño. Estas variaciones pueden obedecer tanto a aspectos domésticos como a aspectos rituales. El objetivo del artículo es definir la función y temporalidad de los chultunes de los sitios de Nakbe y El Mirador. Las ciudades preclásicas de Nakbe y El Mirador poseen complejos urbanísticos de grandes dimensiones y complejidad. Ambas se localizan en la parte norte del departamento de Petén, en Guatemala. Estos espacios urbanos ocultan a los ojos de muchos de sus visitantes un tipo de arquitectura de servicio denominada como chultunes. Los depósitos o chultunes habitualmente están dispersos por las ciudades mayas, tanto en el contexto doméstico como en contexto ritual. En el caso de Nakbe, los depósitos tuvieron un contexto residencial doméstico y, en caso de El Mirador, su contexto es un contexto ceremonial administrativo. Uno de los principales cuidados de los autores de este artículo científico es contextualizar de la mejor forma lo que significa chultún y también las funciones de estos chultunes o depósitos, ya que estamos delante de un término que, en la opinión de los autores, es un término problemático. Esto hace con que sea necesario, por parte de los autores, exponer de una forma clara para los lectores la definición o las varias definiciones que fueran apareciendo a lo largo del tiempo. Cuanto a la forma de los depósitos, es necesario recordar que pueden ser de un solo espacio o de espacios múltiples, los cuales, por veces, están interconectados entre sí. Tanto Villalgrán como Anson llaman la atención de una de las más importantes problemáticas en relación al tema, que reside en el uso indiscriminado del término chultunes para mencionar toda y cualquier construcción a nivel subterráneo y en la roca caliza, sin tenerse un cuidado de identificar su destino, lo cual debería estar asociado en
gran parte de los casos con depósitos de agua para tener su significado efectivo como chultunes. Para clarificar esta situación, pasamos a citar a los autores. Esta definición trae falsas apreciaciones al momento de describirlos en las ciudades prehispánicas como de las interpretaciones que se hagan en el ámbito urbano. La única manera de estudiarlos para dilucidar esta problemática es a través de la investigación arqueológica, ya que se ha comprobado que algunos no solamente fueron utilizados para guardar agua, como fue el caso del área maya de Yucatán, sino tuvieron funciones diversas, como se ha descubierto en el área maya de Petén. Por otro lado, dentro de los mismos hay material arqueológico que permite no solamente conocer sus usos, sino también conocer la temporalidad y su vida cotidiana. Además, un detalle importante para la arqueología es que esos depósitos construidos en los suburbios casi siempre estuvieron asociados a residencias domésticas. Caso contrario, sucede con los centros ceremoniales y administrativos, que han tenido otras asociaciones. La investigación arqueológica llevada a cabo por los autores ha consistido en dar a conocer la morfología de los depósitos e intentar definir su temporalidad, así como clarificar su uso a través del tiempo. Para estos es fundamental presentar a los lectores la definición correcta del término chultún. La primera puntualización es que el término no fue solamente utilizado para mencionar su uso en contextos envolviendo agua, siendo que también su uso fue utilizado para otras formas como podrían ser para recintos funerarios. Otras posibilidades son también la acumulación de granos, de vasijas, o para la realización de actividades rituales y para otro tipo de actividades. En la realidad, todo dependía de las necesidades reales de la sociedad que los tenía construido. Sin embargo, en la opinión de los autores, aún son muchos aquellos investigadores que siguen utilizando el término chultún para definir cualquier oquedad, un hábito que en la opinión de ellos, será de difícil erradicación. El término chultún parte inicialmente de la área de Yucatán, en México, y desde ahí se ha extendido a muchas otras regiones. Una de las primeras menciones registradas en la documentación en relación a estos depósitos puede ser encontrada en la obra atribuida a Fray Diego de Landa, obra esa que se quedó conocida como Relación de las Cosas de Yucatán, y donde se puede leer lo siguiente. Los indios de hacia la sierra, por tener los pozos muy hondos, suelen en tiempo de las aguas hacer para sus casas concavidades en las peñas y allí recorrer agua de la llovediza, porque en su tiempo llueven grandes y muy recios aguaceros y algunas veces con muchos truenos y relámpagos. Final de cita. Para los autores del artículo, existe la certeza que las palabras de Diego de Landa corresponden a lo que modernamente se define como chultún. Los mismos autores destacan también las palabras de un explorador del siglo XIX
más propiamente de John Lloyd Stephens. La apertura, boca, era un agujero circular de 18 pulgadas, 45.72 centímetros de diámetro. La gola, cuello, se componía de 5 capas de piedra de 1 yarda, 91.44 centímetros de profundidad, hasta un lecho de roca viva. Habiéndome echado a andar a gatas por ellos, el escombro, me encontré en una cámara redonda y noté que dicha cámara tenía la forma de una redonda círculo y que sus paredes habían sido de estuco, perfecta en todas sus partes, sin señal de decadencia. Estaba apta para los usos a que originalmente había sido destinada. Las paredes se inclinaban hacia el centro. La altura era de 10 pies y 6 pulgadas, 3,10 metros, perpendicularmente a la boca, y el diámetro de 17 pies y 6 pulgadas, 5,33 metros. Las paredes y el techo estaban dados de estuco. Las paredes y el techo estaban dados de estuco en buen estado de preservación, y el pavimento era de una mezcla muy recia. En la opinión de Richard y de Beatriz, todas estas menciones documentales son extremadamente importantes y permiten comprender la real importancia de estas infraestructuras. Para clarificar esta postura, pasamos a citar los autores. Esta evidencia permitió comprender la importancia de la infraestructura en las ciudades prehispánicas y cómo estos elementos arquitectónicos construidos en diferentes emplazamientos fueron destinados para agua y permitieron el buen manejo de los recursos. El antropólogo, arqueólogo, lingüista y educador Alfred Tozer analizó la función de estas construcciones para tierras bajas septentrionales y centrales, como también mencionó lo ambiguo del término. Él observó que no todas las construcciones en la roca caliza fueron destinadas a la misma función. La apreciación de Tozer fue acertada, ya que las funciones fueron tan variadas como las formas, la temporalidad y la distribución de estas construcciones en las ciudades mayas. En relación a la forma de los chultunes, la forma quizá más ampliamente observable es la forma de botella. Pero claro, existen otros ejemplos de otras formas, como aquellos que pueden ser identificados y observados en Topoztle, Nacún, Yatcha, entre otros sitios. De acuerdo con los autores, Beatriz y Richard, existe una investigación llevada a cabo por Paul Stone que ha comprobado de una forma empírica que existen semillas que pueden estar depositadas hasta 13 meses en estos depósitos sin cualquier tipo de descomposición. Descomposición esa que podría ocurrir, por ejemplo, debido a la humedad. Esta hipótesis de conservación de largo tiempo ganó una mayor visibilidad y también un mayor apoyo cuando en Oltún, en el Chultún 4, lo cual fue supuestamente utilizado como una bodega, fue encontrado en ese espacio varias semillas de ramón y siricote en los niveles más
profundos de este mismo Chultún. Claro que a lo largo del tiempo, otros investigadores han tenido otras interpretaciones de las funcionalidades de estos espacios, como por ejemplo que estos mismos depósitos podrían haber sido utilizados como guardarropas o como lugares para fermentar vino. En lugares como Yachá se pueden observar depósitos de grandes dimensiones que pueden haber estado conectados con reuniones de índole ritual y de acceso posiblemente restrito. Pero los ejemplos del uso de los depósitos no se queda por aquí. Los autores presentan también al lector un otro ejemplo de la utilización de estos espacios. La evidencia de varios ejemplos con tumbas y algunos elementos iconográficos representando algunas deidades del panteón maya apoyan la hipótesis de índole ritual y ideológica. Estas propuestas fueron inicialmente exploradas en Labna por E.H. Thompson, quien encontró varios restos humanos y propuso que pudieran haber sido utilizados para tumbas. El argumento fue debatido por una exploración elaborada en Tikal, ya que fueron muchos los depósitos descubiertos y pocos con restos óseos. Esta apreciación, observada en varias muestras en Labna, puede ser cotejada en las ciudades de Toposte y Caracol, las cuales han sido escenario de restos óseos humanos, algunos intactos y otros fragmentados, como se dio en uno de los ejemplos de caso del depósito descubierto por Barcarcel en Nakbe. Bien, en la realidad hay otros autores también, como Brede, que destacan el carácter alegórico y simbólico de los chultunes. Y claro, es innegable que estas apreciaciones alegóricas y simbólicas no estén conectados con otro espacio que no sea el espacio de las cuevas, ya que recordamos que las cuevas dentro del universo simbólico prehispánico y sobre todo mesoamericano es un espacio fundamental para toda la cosmovisión maya. Para los autores del presente artículo científico, existen varias evidencias de características propias relacionadas con la utilización de chultunes para el abastecimiento de agua. Entre esas características se puede encontrar la existencia de estuque en las paredes de forma a evitar que el líquido vital, el agua, se infiltre entre las mismas paredes del depósito. Bien, parece entonces innegable que una de las características del uso de estos depósitos sea sin duda alguna la acumulación de agua. Pero en relación a la forma de estos espacios, ¿será que puede existir algún tipo de característica o patrón de construcción? En la realidad, los autores poseen una respuesta para esta pregunta y en gran medida esa respuesta está basada en lo que son las investigaciones de Pinto y Acevedo, ya que estamos delante de una forma casi que perfecta para definir lo que son las características de estos depósitos de una forma general. En continuación, citamos a Pinto y Acevedo de la misma forma como los autores presentan la cita en el presente artículo científico. Tapadera. La tapadera era irregular, algunas veces fracturada
y hundida en el interior, la que cubrió en su momento completamente la boca. Boca es circular y compuesta por 6 hiladas de piedras labradas. La boca se encuentra al nivel de un piso de estuco ligeramente inclinada hacia la boca. Conserva restos de recubrimiento de estuco. Las piedras presentan dimensiones similares, las que le dan forma circular. Tiene un diámetro de 1,20 metros, tomando la referencia el exterior de la piedra que la rodea. Cuello es de luz circular de una sola sección en la roca madre. Su apertura mide 0,7 metros de diámetro y su profundidad es de 1,10 metros. Cámara se encuentra en buen estado de conservación, presenta una forma amorfa. El descenso resulta fácil debido a su diseño con muescas en la roca caliza, posiblemente como apoyo al descenso o ascenso del mismo. Las paredes son ligeramente regulares. El interior presentó 2 pequeños agujeros, uno al este y otro al oeste, de 0,15 metros de diámetro. Como se puede observar en el título del artículo científico, lo mismo busca entender los casos específicos de los chultunes de Nakbe y del Mirador. De esta forma, enfoquemos entonces nuestra atención a estos sitios arqueológicos. Nakbe está situado en la región norte de Petén, más o menos a unos 13 kilómetros de la ciudad de El Mirador. En Nakbe, fruto de una prospección arqueológica en los suburbios al suroeste de la ciudad, fue posible encontrar una área residencial en la cual aún existían depósitos en la roca caliza, aún con la tapadera. Claro que este hallazgo fue considerado uno de los grandes hallazgos de su temporada. Y al norte de las mismas construcciones fue visible encontrar una infraestructura que, en la opinión de los arqueólogos de turno, estaba asociada a este depósito. Claro que este hallazgo motivó un estudio integral. En relación a la componente técnica de los resultados de esta investigación, pienso que es más interesante para el ointe del podcast que sea citada en su totalidad toda la parte informativa que está relacionada con los aspectos técnicos. Por ese mismo motivo, paso a citar. Ambas construcciones estaban a una distancia de 555 metros del edificio 1 de los principales en el epicentro de la ciudad. El depósito se encontró sellado, seguro de cualquier disturbio animal o humano, y la construcción estaba oculta casi en su totalidad al observador, convirtiendo la investigación en datos inéditos por la autora principal. La boca del depósito fue diseñado con piedras seleccionadas, proporcionando una circunferencia perfecta conformada por 6 hiladas amarradas con mortero compacto. Se exploró el depósito con la arquitectura asociada y por medio de la excavación arqueológica
se descubrieron los siguientes detalles. El cuello de 0,70 metros permitió el acceso a un depósito o cámara subterráneo irregular de 3,50 metros de ancho por 4,5 metros de largo y con una profundidad total de 2,15 metros. El cuello permitía el acceso a una área subterránea amplia de 3,50 metros de ancho por 4,5 metros de largo. En los niveles superiores, el material cerámico se fechó para el período clásico tardío y conforme fue descendiendo, se encontraron dos interiores femeninos dispersos entre 25 y 30 años, fechados para el período clásico temprano, acompañados por varios fragmentos de vasijas finas, policromadas y otros elementos santuarios, posiblemente como ofrendas, fragmentos de concha marina y herramientas de pedernal, fragmentos de obsidiana, fragmentos de estuco, bastante carbón y varios huesos de aves y roedores. Los entierros, así como los restos culturales, estaban colocados encima de un nivel compacto de tierra, café con carbón y ceniza. En los niveles más profundos, debajo de los entierros, se descubrieron 3 muros de bloques de piedra caliza, paralelos con una separación entre sí de 0,50 metros, con cerámica utilitaria, siendo en su mayoría fragmentos de cántaros de grandes dimensiones con una temporalidad para el período preclásico tardío 300 a.C. a 150 después de Cristo. Este depósito posee una secuencia de ocupación y variedad de uso desde el preclásico tardío hasta el clásico tardío, 350 a.C. al 900 después de Cristo. Claro que, sin duda alguna, uno de los grandes puntos fuertes de la investigación llevada a cabo por el equipo de arqueólogos ha sido lo que se puede decir la asociación dupla tanto del depósito como de la estructura asociada con el mismo. Fue posible contextualizar la estructura con el preclásico tardío gracias a los objetos arqueológicos encontrados, especialmente las vasijas, posibilitando así definir temporalmente como contemporáneos estos dos espacios. O sea, tanto la estructura residencial como el depósito estuvieron siendo utilizados en el mismo tiempo, quizá por las mismas personas. Hay indicios también interesantes que el depósito sirvió como lugar de conservación de agua, pero con algunas particularidades. Y una de ellas era que la agua estaba presente o estaría presente dentro de recipientes de cerámica utilitarios. Según los autores, cabe también la posibilidad de que se podría haber guardado en algún momento granos. Y claro, que también fue posible identificar su uso como contexto funerario en el clásico temprano con las presencias entonces de 2 entierros femeninos y claro, los cuales contaban con preciosos ajuares funerarios. Ya en el caso del mirador, Richard Anson excavó otro depósito
lo cual estaba ubicado en la Plaza de Tigre. Adentro de este depósito fueron encontrados 5 individuos sin cualquier cuidado funerario. Todo apuntaba que tuviesen sido tirados para dentro de ese espacio. Y en el mismo espacio también fueron encontrados una serie de ollas sin engobe. Para Richard Hansen, la presencia de cerámica protoclásica en los estratos superiores y cerámica exclusivamente del preclásico tardío en los niveles inferiores sugieren que el depósito fue utilizado y abandonado en el periodo preclásico tardío y posiblemente usado como un basurero en el preclásico terminal. No había ninguna evidencia de que el depósito guardase agua y la presencia de las ollas sin engobe que estaban en los estratos superiores remiten que la función original de la construcción no puede ser determinada con certeza. Tanto Richard como Beatriz, en la parte final ya de su artículo científico, en lo que llaman de conclusión, apuntan para las fragilidades asociadas con el uso indiscriminado del término chultún y destacan la importancia de efectuar más estudios integrales que sean capaces de asociar los depósitos con otras estructuras, de forma a hacer cada vez más claro y evidente un posible estudio, de forma a que con el pasar del tiempo pueda ser posible elaborar un correcto estudio de cada depósito, tanto en su contexto individual, pero también en un contexto colectivo desde la perspectiva del urbanismo maya, ya que en la opinión de los mismos autores, cada depósito es un estudio de caso y puede presentar características propias. Por último, destacan también la necesidad de un estudio macro que posibilite una relación entre formas y cronologías, permitiendo así una definición de su papel verdadero en ese gran juego de símbolo y de formas, pero también de utilidad que es la ciudad maya. Llegamos al momento del podcast que está dedicado a las noticias que circulan en los medios de comunicación social. En el episodio de hoy trataremos de una noticia que fue publicada en el día 27 de abril de 2020 en el periódico El Universal. El título de ese artículo es lo siguiente: Aldea prehispánica en Maahual, lugar donde buscan construir proyecto turístico. En un predio particular de Maahual, Quintana Roo, donde se creía que solamente había abundante vegetación, fue encontrada una aldea prehispánica que está conformada por alrededor de 80 estructuras y que, de acuerdo a sus características, podría tratarse de un conjunto habitacional del período posclásico, 1200 a 1546 después de Cristo. En entrevista con El Universal, el arqueólogo Fernando Cortés de Bras de Fer explica
que el hallazgo realizado la semana pasada se realizó tras un proceso de examinación en el terreno que solicitó un particular, quien busca realizar en ese terreno un proyecto de desarrollo turístico. La aldea prehispánica, dice el investigador del Instituto Nacional de Antropología y Historia, INAH, está al interior del terreno particular y está conformado de un aproximado de 80 estructuras y decenas de albarradas, es decir, paredes o muros de piedras colocados una sobre otra, pero que no están unidas por algún tipo de mezcla. Son construcciones que delimitaban predios en cuyo interior existían huertos y pequeñas casas de bajareque, construidas sobre plataformas de piedra caliza con estructuras de madera y palma de guano, iguales a las casas tradicionales edificadas por los mayas contemporáneos. La región en que se encontró la aldea prehispánica también se caracteriza por albergar cenotes, cuevas y grutas, así como diversos elementos que con el paso del tiempo se han depositado en ella. Por ejemplo, restos de una caldera metálica, la cual se calcula data de la época porfiriana. En estos casos, lo primero que se hace es una revisión. Se obtiene la información ya sea a nivel de superficie o de excavación, y el jurídico del INAH determina qué es lo que se tiene que hacer para ver si se libera el terreno o se conserva alguna estructura o algún espacio. En este momento está en proceso de informe. Luego se entregará la información al director del Centro INAH Quintana Roo y al director del jurídico para determinar qué es lo que procede, declara Fernando Cortés. Las declaraciones de Cortés son apoyadas por el área de comunicación del instituto, quien señala que actualmente se encuentran en proceso la elaboración del informe, es decir, estamos en una primera etapa, por lo que después se sabrá cuál será el destino de ese espacio. Sin embargo, el arqueólogo enfatiza que por la contingencia sanitaria, el proceso para determinar el futuro del predio va a ser excepcional. Además, dice desconocer la actitud del dueño del predio tras el hallazgo arqueológico. La aldea y Mahahual abarca un espacio de aproximadamente 1,5 kilómetros de largo por 450 metros de ancho, y de acuerdo con el arqueólogo Rafael Cortés, el complejo habría sido utilizado para viviendas. Las conclusiones sobre el uso habitacional de la aldea se hicieron a partir de las características de la construcción y los ejemplos de otras construcciones similares y de la misma época. Se cree que eran zonas habitacionales y que estaban muy cerca de la costa, y eso significa que tenían un contacto estrecho con otros pueblos del mismo Caribe, y tal vez hasta beliceño y hondureño, señala. Esta hipótesis se hizo a partir de un recorrido en la superficie desde donde pudieron ubicar partes de cuartos. Sin embargo, esta es una hipótesis
que se podría comprobar una vez que se realicen excavaciones. Las excavaciones se realizarán después de la elaboración del informe. Esta parte del estudio, dice el arqueólogo, es necesaria porque en la superficie no encontraron restos de materiales como madera, piedra o cerámica. Es la primera vez que me sucede esto. En cualquier sitio arqueológico siempre he encontrado materiales, aunque sea un fragmento de cerámica o madera. En este caso no fue así. No sé si por lo delgado del suelo o porque la vegetación ha cubierto material cultural que los mayas dejaron en ese asentamiento, o porque el sitio fue ocupado durante un tiempo generacional relativamente breve, sostiene. A partir de que en el sitio no descubrieron vestigios, Rafael Cortés propone que la aldea prehispánica de Mahahual podría ser del período postclásico, 1200 a 1546 después de Cristo, debido al posicionamiento de las piedras en las albarradas. Este tipo de asentamiento se da en la época del posclásico maya, 1200 a 1546 después de Cristo, porque incluso en la costa de Quintana Roo hay asentamientos prehispánicos con esas características que están encima de asentamientos más antiguos y que son del período clásico, y automáticamente se ven las diferencias. Las construcciones del posclásico son menos elaboradas, tiene una arquitectura menos importante, contrario a lo que sucede en el período clásico. Lo de Mahahual se llama posclásico porque decrece este tipo de cultura, explica. Sin embargo, para poder comprobar que se trata de un conjunto habitacional y que corresponde al período posclásico, se deberá realizar un proceso de excavación en el que también se espera que sean hallados vestigios que contribuya la datación. Sabemos poco de la forma de vida de quienes habitaron esta región. Sin embargo, esta prospección nos revela que podrían haber sido agricultores que completaban su dieta con la pesca. Además, su acceso directo al mar les había dado ventajas para intercambiar productos comerciales con otros pueblos costeros y de tierra adentro. Siempre he trabajado en lugares clásicos y preclásicos. Entonces, este sitio arqueológico es muy importante porque uno puede diferenciar entre las diversas etapas de vida que hubo en todos esos lugares. El hallazgo sorprendió a la comunidad de Mahahual, una zona en la que aún falta mucho por conocer, declara Rafael Cortés. Ya saben que esta tercera parte del podcast maya siempre está dedicado a los cuentos populares mayas. Hoy tenemos un cuento intitulado El Gritón de la Noche. Este cuento tiene su origen en Nevaj, Quiché, situado en la cordillera de los Chuchumatanes, y fue contado por María Caley, de Chichicastenango, Quiché. Ella escogió este cuento porque demuestra la necesidad de respetar a la naturaleza, aunque a veces
no sea bien entendida. Cuentos como este, artesanía y fiestas poco comunes se han pasado de generación en generación de los mayas y Chil que viven en Nevaj. Por estar Nevaj en un área tan aislado, los Ichil allá han podido preservar muchas costumbres culturales muy antiguos. Nevaj es uno de los 3 únicos pueblos guatemaltecos que quedan con mucho de la antigua cultura Ichil. Empecemos ahora el cuento que nos cuenta así. Anselmo, joven muy aventurero, junto con su grupo de amigos, quiso explorar alrededor de Nevaj. Ellos no eran oriundos de esa área, sino que llegaron de otro lugar. Anselmo y sus amigos planearon hacer este viaje por una semana. Así fue que se prepararon para todo tipo de inclemencias. Muy contentos, emprendieron el viaje. Llegaron a Nevaj, el pueblo más próximo, y allí pasaron la noche. Muy pronto, un oriundo de Nevaj se ofreció a acompañarlos en su viaje, lo cual ellos con gusto aceptaron. Prosiguieron al siguiente día hasta internarse en las montañas. Al anochecer buscaron un lugar para acampar. Al día siguiente prosiguieron en una vereda donde encontraron a familias campesinas de alrededor de este lugar que bajaban y subían, regresando de sus tierras con cosechas o yendo al trabajo. De nuevo anocheció y buscaron un lugar para pasar la noche. Esta vez lo hicieron en la cima de un cerro con vista muy bonita. Todos se pusieron cómodos y antes de dormir charlaron sobre sus primeros días y sus experiencias. Era una noche oscura, y al alzar la vista al cielo podían ver la multitud de estrellas y escuchar el ruido de aves nocturnas y los coyotes. Ellos estaban muy felices. Cansados, se acostaron y se dispusieron a dormir. Anselmo, el que más disfrutaba del viaje, se acostó, pero no se durmió, como los otros del grupo. Él se quedó por largo tiempo con la vista al cielo, admirando las estrellas. De repente, escuchó un grito que provenía de lejos. Él pensó, ¿quién puede ser en este aislado lugar? Y nuevamente se escuchó el grito y después quedó el silencio. Sin tanto pensar, quedó dormido. Al día siguiente, emprendieron de nuevo el viaje. Anselmo no quiso comentarle a los demás de lo que había escuchado la noche anterior, sino que con mucha energía empezó el día, caminando y caminando hasta cansarse. Esta vez acamparon entre montañas, a la orilla de un riachuelo. Como siempre, después de cenar, se sentaron todos al lado de la fogata y comentaron sus experiencias y la belleza del lugar. Esta vez Anselmo y otros 2 se quedaron despiertos por un rato más que los otros. Cuando de repente escucharon el grito, solo que de esta vez fue un poco más fuerte para Anselmo, que ya lo había escuchado antes. Los 3 se quedaron unos minutos en silencio, cuando de nuevo escucharon el grito, y después todo quedó en silencio. Lo comentaron por un momento y entonces se durmieron. Al siguiente día emprendieron de nuevo la caminata, solo que esta vez los 2 se lo comentaron al resto del grupo. Anselmo y el oriundo
no midieron palabras, solo se limitaron a escuchar. Siguieron caminando hasta el anochecer y volvieron a acampar entre las montañas. Se acomodaron y ni bien se habían acomodado cuando de repente escucharon el grito. Esta vez, todos se quedaron callados. De nuevo, se escuchó el grito. Esta vez, uno del grupo se apresuró a contestar el grito. Y al instante volvió a escucharse el grito. Cada vez era más y más fuerte. Parecía estar acercándose. Entonces, Oriundo, muy preocupado, le dijo a Anselmo, como cada lugar tiene en particular un dueño y que no era bueno que se haya respondido, este grito, dije él, proviene del dueño de la noche. Así le llamamos nosotros. Cuando nosotros lo escuchamos, nunca le respondemos porque él se enfada y se acerca más y más. Así fue como el grito se fue escuchando más y más cerca. Entonces el oriundo dijo: no podemos pararlo hasta acercarse. Lo único que podemos hacer es imbrocarnos y pasarnos las sábanas en la cabeza y esperar. El grito se escuchaba muy cerca y cada vez más cerca, hasta que al fin llegó hacia ellos. Lo único que sintieron fue un jalón en los pies. Y luego volvió el silencio. Ellos no durmieron. Amaneció y todos comentaron lo sucedido. El oriundo de esa área les sugirió regresar al pueblo, y así lo hicieron. En el camino de regreso comentaban y decían que no es bueno retar los misterios de la noche. Así fue como aprendieron que el grito provenía del gritón de la noche. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Llegamos hasta el final de un episodio más del podcast Maya. Como ya saben, esta última parte del podcast está dedicado al mundo de la música maya. Y hoy tenemos una música muy especial, sobre todo porque es proveniente de, diría yo con toda la certeza, una de las mayores voces de la cultura maya actualmente. Estamos hablando de la artista Sara Corrochich, que es sin duda alguna una de las artistas más influyentes de Guatemala y también de todo el universo centroamericano. Podemos también añadir que Sara, a cada año que pasa, se transforma en un símbolo cada vez más fuerte de resistencia de los pueblos originarios. Demuestra que ese tipo de resistencia también puede ser efectuado desde una perspectiva musical. La música que escuchamos se llama Racual Uleu, hijas y hijos de la tierra. Así les pido que puedan llegar hasta las redes sociales de Sara Corrochich y apoyar este movimiento tan bonito que es el movimiento por una divulgación más igualitaria y más consciente de la cultura y de las culturas originarias. Así que Mateusz Kari, Sara Corrochich, por todo lo que haces por la cultura maya, y les dejo ahora con esta fantástica música. Ya saben, marcamos presencia en la próxima
semana y hasta entonces, buenas lecturas y buenas investigaciones.